Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de agosto, son las 6 de la mañana. Bienvenidos a Primer Contacto. Estamos muy contentos de estar con ustedes de lunes a viernes a las 6 de la mañana, a las 6:30. Luego retomamos la información a las 7:30 de la mañana. Y bueno, hoy ya estamos listos para presentar este completo panorama informativo. Eli, buen Estamos día. listos hoy y siempre tempranito, 6 en punto de la mañana. Buenos días, Tito. Buenos días, Venezuela. Buenos días a todo nuestro gran equipo que siempre madruga para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva en sus diferentes tendencias. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Venezuela no cederá ante ningún chantaje internacional. Es el gran titular y fotografía que nos presenta el diario Vea en su edición impresa de hoy miércoles 23 de agosto. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sentenció ayer desde el Palacio de Miraflores, donde se efectuó un encuentro con medios internacionales, que ante las agresiones y amenazas de países extranjeros, la revolución bolivariana no cederá ante ningún chantaje. En tal sentido, apuntó que Venezuela enfrentará la agresión de manera contundente y con fortaleza. En más información del diario Vea, convocada 14ª subasta de DICOM. También en la parte superior, magistrados ilegales en Chile. Es otro de los titulares. Chile otorgó asilo a 5 magistrados espurios que se encontraban refugiados en su embajada, así lo titula. Seguimos revisando, entró al debate en la Asamblea Nacional Constituyente, ley contra el odio. En otra información, la Asamblea Nacional Constituyente inició ayer el debate del proyecto de la ley contra los delitos de odio e intolerancia y por la convivencia presentado por el presidente Nicolás Maduro. También tenemos en la parte inferior, ataque aéreo de coalición mata a 78 civiles en Siria. Y para culminar con la portada de Vea, localizadas 50 toneladas de alimentos acaparados. Revisamos ahora gran titular, diario El Nacional. Tribunales militares no han suspendido los juicios a civiles. Denuncian maltratos en centros de reclusión. Tenemos que los presos políticos que están bajo la jurisdicción castrense no han sido entregados a la justicia ordinaria como lo exigen organismos internacionales, bloques de países y las ONG nacionales, y lo ordenó la constituyente por solicitud de Nicolás Maduro. Es la información como la abre hoy el diario El Nacional. La siguiente información, amigos, muy lamentable. Choroní es un manto de asombro y de tristeza. Allí lo tienen en pantalla. La crecida del río Las Mercedes se sintió como un rugido. Era una ola gigante que arrastraba piedras, árboles y todo lo que encontraba a su paso, desde automóviles hasta personas. El pueblo se quedó sin electricidad y los teléfonos funcionan con fallas. Ayer los bomberos y funcionarios de protección civil auxiliaban a las víctimas y trataban de habilitar la carretera. Buscan un taxi que se lo llevó la corriente y hay por acá una afirmación. El chofer no pudo salvar a los 2 niños que llevaba, contó Mireya Martínez. Otros titulares de interés en el diario El Nacional en el cintillo superior. Máximo escalón. Mark Wahlberg se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood después de obtener $68 millones gracias a películas taquilleras como Transformers: The Last Night. Desplazó a Dwayne Johnson al segundo lugar de la lista Forbes. Seguimos revisando titulares de interés. A la derecha de sus pantallas, Ortega Díaz expone en Brasil corrupción de Odebrecht en el país. El antetítulo: Maduro pide a Interpol actuar. La fiscal general salió ayer de Colombia con destino a Brasil y participará hoy en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur, la instancia que desconoció a Tarek William Saab como fiscal general. Ortega dijo que mostrará las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y a su gobierno en hechos de corrupción. Chile otorgó asilo a 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Luis Marcano, Zuleima González, Beatriz Ruiz, José Núñez y Elenis Rodríguez están refugiados en la residencia del embajador. Esperan salvoconductos para abandonar el país.
En materia de crisis, cerca de 20.000 venezolanos emigraron a Dominicana. El ministro del Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, precisó que la mayoría está de manera irregular. Los nacionales pueden viajar a ese país sin visa y generalmente se les otorga un permiso de permanencia por 2 meses. También tenemos como otros titulares en la edición impresa del día de hoy el típico recuadro azul. Criollos pelean por otro título de bateo. Desde el 2010, Venezuela es una fija en los campeonatos de averaje de las grandes ligas. El año 2017 no es la excepción. José Altuve, Abisail García y Marvin González están entre los líderes de bateo de la Liga Americana, aunque el camarero de los Astros de Houston luce como el favorito para ganar el premio. Sería el 8º cetro consecutivo para un pelotero criollo. En materia de inflación, arreglo de ropa usada para paliar altos precios. Comprar prendas de vestir nuevas es cada vez más difícil por lo mermado del ingreso familiar. Adaptación, recuperación y rediseño de ropa se han convertido en prácticas comunes. El Vaticano dice, Parolín cree que Rusia puede ayudar al diálogo. Y para cerrar la lectura de titulares del diario El Nacional, Santa Bárbara suspenderá los vuelos Caracas-Panamá. Vamos ahora con la lectura de titulares del diario Últimas Noticias. El gran titular, ahí está, solicitarán la captura de Ortega Díaz. Presidente Maduro dijo que pedirán a Interpol activar código rojo. Acción también para su esposo Germán Ferrer. Le enviará una carta a Trump para mejorar relaciones. Tiene listas medidas económicas para el caso de que Estados Unidos aplique sanciones. El jefe del Estado le pidió al Papa Francisco evitar una invasión militar. También es noticia en Últimas Noticias. La fotografía intensifican las labores de rescate en Choroní. Las autoridades utilizan perros adiestrados para dar con al menos 15 personas que se encuentran desaparecidas tras la crecida del río Las Mercedes. Vamos ahora con el diario Panorama, amigos. Ingreso de PDVSA se desplomó 60% en últimos 2 años. La deuda de la estatal petrolera cayó un 10%. La ganancia integral fue de $1.592 millones, un descenso del 87% entre los años 2014 y 2016. Es la información que abre hoy diario Panorama. La siguiente información tiene que ver con esta tragedia en Choroní y, por supuesto, Choroní está de luto. Un deslave y la crecida de un río dejaron 4 muertos y al menos 15 desaparecidos. Es la información que presenta hoy diario Panorama. Banco Central de Venezuela fija en 3.445 bolívares banda superior de la subasta 14 del DICOM. El sumario de la información, el ente emisor estableció en 2.679,60 bolívares por dólar, el límite inferior de la 14ª puja del sistema. Hay una fotografía en el Universal. Acerca de la información del Ávila, se intensifica búsqueda de adolescentes en el Ávila. Los padres de los jóvenes manifiestan confianza en labores de rescate. Más de 30 funcionarios de Protección Civil y el Instituto Nacional de Parques, Inparques, intensifican labores de búsqueda para dar con el paradero de los adolescentes en Manuel David Hansen, de 15 años, y Caína de Los Ángeles Machado, de 14. Desaparecidos la noche del sábado en el Parque Nacional. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, adelanta investigaciones. Amigos, vamos a actualizar más información para todos ustedes. Vamos ahora a actualizar la información en la web. Noticierovenevisión.com tiene como información, aumenta a 29 el número de desaparecidos en Choroní. Allí lo tienen en pantalla. Tras el desbordamiento del río Las Mercedes en Choroní, estado Aragua, el número de desaparecidos hasta el momento es de 29. Esta es la cifra actualizada, 29. 4 personas han fallecido, de las cuales solamente se ha identificado una en el sector Romerito, con el nombre de José Manuel Goncalves, de 50 años de edad. Informaron que el número de víctimas fue ofrecido por voluntarios del Departamento de Bomberos. El director de Protección Civil de Aragua se pronunció hace pocas horas y pidió a la ciudadanía mantener la calma. La alcabala de Las Cocuizas, donde comienza la carretera hacia Choroní, se encuentra cerrada para evitar que vehículos no oficiales
pues tomen la vía. www.aporrea.org. Canciller Arreaza rechaza decisión de Panamá. Obraremos con reciprocidad y nos reservamos medidas complementarias. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter sobre la decisión del gobierno de Panamá de solicitar visa a los venezolanos que viajen a ese país desde el 1 de octubre. El canciller aseguró que la medida fue una orden del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La contribución de los venezolanos a la economía panameña no admite discusión, aseveró. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, informó que dicha medida se mantendrá hasta que Venezuela recupere el orden democrático y se respeten derechos humanos en el país. El portal noticias24.com, las 8 Ready participarán en el ejercicio de soberanía bolivariana 2017. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Argimio Ceballos, indicó que las 8 regiones estratégicas de defensa integral, conocida por sus siglas como REDI, estarán activas y con diferentes actividades durante el ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017 a realizarse el próximo fin de semana. Durante una reunión del Consejo de Ministros realizada este martes en el Palacio de Miraflores, señaló que la FAM tiene la moral para enfrentar cualquier amenaza extranjera. Precisó que durante el ejercicio cívico-militar se ejecutarán estrategias con francotiradores, así como con todos los mecanismos del Comando de Aerodefensa Integral con el lanzamiento de misiles IGLA. Detalló que el Comando Estratégico Operacional de la FAM está capacitado para afrontar cualquier conflicto y garantizar la soberanía nacional. Madre del diputado Wilmer Azuaje denuncia que su hijo ha recibido maltratos físicos. Es el titular de www.venezuelaaldia.com. Carmen de Azuaje, madre del diputado Wilmer Azuaje Cordero, denunció este martes que su hijo, quien estaba detenido por el SEBIN en el helicoide de Caracas, ha recibido muchos maltratos físicos y que ha sido encadenado en 2 oportunidades. Luego de verlo tras 113 días detenido, la señora de Azuaje afirmó que presenta heridas en los brazos. La también abogada afirmó que lo encadenaron por haber publicado 2 videos en donde el diputado denunciaba las condiciones inhumanas en las que se encuentra recluido. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren de nuestra sintonía. Al retorno, más información. Venimos con la prensa regional. Vamos a revisar la prensa regional. Así es, y lo hacemos con Sol de Margarita. Situación económica impacta en turismo local. Allí lo tienen en pantalla. Las familias pues suprimen los gastos de viaje y recreación a la hora de distribuir lo que es el presupuesto, fijando otras prioridades. Aún así, el sector turístico insiste en hacer propuestas para que la isla se mantenga como el principal destino del país. Nos vamos al Táchira con el diario La Nación. Ajustar precios de combustible en las ESA, es decir, las estaciones de servicio alternativas que se conocen con esas siglas, ordenó el Ministerio de Energía y Petróleo. El antetítulo de la información, gobernador Bielma Mora, habla de la inversión hecha. Este martes, el gobernador José Bielma Mora anunció que las autoridades de PDVSA vendrán al Táchira a informar qué harán con las estaciones nuestras de suministro alternativo, en las cuales, por orden del Ministerio de Energía y Petróleo, se aumentará el valor del precio del gasoil y la gasolina y permanecen cerradas porque las están sincronizando para ajustar el nuevo valor. El periódico de Monagas, productos cárnicos brillan por su ausencia. La carne sigue ausente de los establecimientos comerciales del centro de Maturín. Los carniceros solamente están vendiendo charcutería y pollo a 11.000 bolívares el kilo. El cochino, que está a 20.000 bolívares, tampoco es expendido. Los encargados de los comercios alegan que no pueden ofertar carne a 16.000 bolívares porque a pie de corral se las ponen a ellos a 12. Y el argumento es: no venderemos a pérdida. El periódico del Delta Amacuro,
restablecido el servicio eléctrico en Pedernales. Capure y Pedernales salieron de la oscuridad en la que se encontraban sumergidas desde hace más de 20 días tras la suspensión de la luz, corrijo. Esta semana el trabajo mancomunado de la Alcaldía, el Gobierno Nacional y PDVSA dejó como resultado la instalación de 2 generadores eléctricos de alta potencia con los cuales quedó totalmente restablecido el servicio. La Verdad de Monagas, Alcaldía propone pasaje a bolívares 250 a transportistas. El jefe de transporte urbano de la Alcaldía de Maturín, José Medina, detalló que de la propuesta inicial presentada al primer mandatario nacional, o mejor dicho municipal, Wilfredo Ordaz, se acordó poner en la mesa los montos de 250 bolívares en autobuses y 280 bolívares en carritos. Vámonos a Falcón con el diario La Mañana. Transporte público a punto de colapso. Propietarios de transportes del municipio Miranda presentaron un informe ante la Cámara Municipal donde plantean diferencias entre gastos e ingresos como parte del petitorio para que les sea aprobado el aumento en el pasaje. Informaron que mantuvieron una conversación con Wilmen Valles, presidente de la Cámara, luego de que los propietarios le afirmaran que no aumentar el precio del pasaje, ellos saldrían a la calle a cobrar 400 bolívares sin esperar consenso ni gacetas como los piratas. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa, no se retiren de nuestra sintonía. Al retorno venimos con información del panorama internacional. Así es. Seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos el panorama internacional. Y lo hacemos con la agencia de noticias Reuters con información de México. Asesinan a tiros a periodista en violento estado del sur de México. Un periodista murió baleado el martes junto a otras 2 personas en el estado de Veracruz, azotado por la violencia del crimen organizado. Cándido Ríos, reportero de un medio local, fue baleado junto con un ex policía y su escolta en el municipio de Hueyapán, del estado sureño de Veracruz, y murió cuando era trasladado a un hospital para recibir atención médica. Vamos a España. La información que resalta la presenta Reuters: prisión sin fianza para 2 de los 4 detenidos por ataques en Cataluña. Un juez decretó prisión incondicional para 2 de los 4 detenidos con relación a la célula yihadista que atentó la semana pasada en Cataluña, dejando 15 muertos y más de 100 heridos. Un tercer detenido quedó en libertad condicional con obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado, mientras que para el cuarto la decisión se ha diferido a la espera de ciertas diligencias. Los 2 enviados a prisión están acusados por el juez Fernando Andreu de los delitos de integración terrorista, de asesinatos y lesiones de carácter terrorista, mientras que uno de ellos tiene además los cargos de depósito de explosivos y estragos. Fiscal General de Brasil usará nuevo testimonio de empresario contra presidente Temer. La oficina del fiscal general de Brasil planea usar el testimonio de un empresario obtenido en un nuevo acuerdo de delación compensada para construir una investigación que tendría como objetivo al presidente Michel Temer, dijo el martes una persona con conocimiento directo del caso. Más información, vamos a Angola. Lo presenta la agencia de noticias EFE. Angola vota para elegir al sucesor de José Eduardo dos Santos. Más de 9 millones de angoleños están llamados a las urnas para votar el próximo presidente del país, que pondrá fin a 38 años de gobierno ininterrumpido del hasta ahora presidente José Eduardo dos Santos. El claro favorito de los comicios es el sucesor de dos Santos y cabeza de lista del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, João Lourenço, de 63 años y actual ministro de Defensa. Australia confirma la acogida de refugiados cubanos tras el acuerdo con Estados Unidos. El gobierno australiano confirmó la acogida de un grupo de cubanos en el marco de un acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos durante la administración de Barack Obama y que su sucesor, Donald Trump, tachó de estúpido. Bueno, terminó la primera media hora de Primer Contacto. Nosotros vamos a regresar a las 7:30
con más información. Así, con más información de la prensa. Y bueno, ya están nuestros compañeros de Noticiero Venevisión, Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas, quienes también tienen más información para ustedes. Hola Elizabeth, Juan Francisco, buenos días para ustedes. Buenos días Lirio, buenos días a toda Venezuela. Buenos días para todos. Ya venimos con los titulares de la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Con 31 minutos comenzamos la segunda parte de Primer Contacto en la voz de Elizabeth Márquez. Bien, seguimos revisando lo que es la prensa nacional. Vamos con el diario Ciudad Caracas a esta hora. Maduro enviará carta a Trump para mejorar las relaciones. El presidente Nicolás Maduro informó que tiene la intención de invitar al gobierno de Estados Unidos a emprender un diálogo respetuoso que permita la normalización de las relaciones. Entre comillas, sus palabras: le voy a enviar una carta a Trump, si la lee con buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar, fueron sus palabras. También tenemos por acá, denunció gran campaña mundial de difamación. Gestión de Juan Manuel Santos es la más fracasada, en más palabras del presidente Maduro, y anunció que CELAC promueve diálogo con la oposición. Cambiamos de información en el diario Ciudad Caracas, amigos, allí lo tienen. Seguimos con la tragedia en Choroní. La gobernación de Aragua informó que entre 10 y 15 personas se encuentran desaparecidas como consecuencia del deslave ocurrido en la carretera hacia Choroní por el desborde del río Las Mercedes. Para facilitar las labores de rescate, en las cuales se utilizan perros entrenados en la localización de personas atrapadas, se mantiene el cierre de la vía que va de Maracay a Choroní. Ortega Díaz acusa y Maduro pide detenerla. Es el gran titular del diario 2001 en su edición impresa. Fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente salió de Colombia hacia Brasil para ratificar denuncias sobre ruptura de hilo constitucional en Venezuela. El presidente dijo que solicitará contra ella código rojo de Interpol. La fotografía del diario 2001. Rescatan a esposa de coronel. 5 secuestradores abatidos fue el saldo de la operación especial en el Valle para liberar a María Hernández, cónyuge de Alirio José Cruz Ortega, presidente de Logicasa. Bien, amigos, vamos a continuar con más información. Elizabeth Márquez. Sí, vamos con el diario Correo del Orinoco. Presidente Maduro ratifica el diálogo y pide apoyo del Papa para evitar invasión de Trump. Una rueda de prensa internacional donde Venezuela le habló al mundo. En el Palacio de Miraflores, periodistas nacionales e internacionales escucharon los planteamientos del jefe de Estado, quien respondió sus preguntas y las de colegas que atendieron vía video la invitación de nuestro país. Fue categórico el primer mandatario al señalar que la prioridad de su gobierno es la defensa de la soberanía e independencia de la patria. Al admitir que este es el peor momento de las relaciones con Estados Unidos, dijo no obstante estar dispuesto a hablar con su colega Donald Trump, porque quiere, entre comillas, que eso cambie para bien y nos ahorremos tensiones, conflictos y problemas, fueron las palabras del presidente Maduro. Anunció viaje a Rusia e insistió en que Venezuela seguirá en Mercosur. Actualizamos los portales informativos digitales y nos encontramos con que el INAMED prevé precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país. Tome previsiones. Actividad de la zona de convergencia intertropical origina nubosidad acompañada con precipitaciones de intensidad variable, algunas de ellas con actividad eléctrica en el país, siendo estas más frecuentes sobre la región central, Zuliana, llanos centrales y sur. Más información actualizada a esta hora, amigos. Santa Bárbara Airlines suspendió temporalmente ruta Caracas-Panamá. La aerolínea Santa Bárbara informó a través de un comunicado en la red social Twitter la suspensión de la ruta Caracas-Panamá-Caracas de forma temporal a partir del 1 de septiembre. Ministerio de Educación Universitaria otorgó 120,000 becas. La viceministra para el Vivir Bien Estudiantil, Hiroshima Vázquez, informó que el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ha otorgado más de 120,000 becas a través de diferentes programas que impulsa para atender a los estudiantes.
Bien, amigos, más información. Vamos a Brasil, lo presenta la agencia de noticias EFE, información actualizada. El Supremo brasileño acepta una denuncia contra el expresidente Fernando Collor por corrupción. La Corte Suprema de Brasil aceptó una denuncia contra el expresidente y actual senador Fernando Collor de Mello por los supuestos delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en un caso relacionado con la trama de corrupción en Petrobras, informaron fuentes judiciales. La segunda sala del máximo órgano de la justicia brasileña aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Fiscalía en la que se acusa a Collor de recibir 29 millones de reales, es decir, unos 9 millones de dólares, en supuestos sobornos derivados de la red corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal. La agencia española de noticias EFE, la fiscal de Guatemala amenaza con renunciar si quitan al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La fiscal general Telma Aldana anunció que presentará su dimisión si quitan al titular de la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala, Iván Velázquez, del mando de la institución. A través de una publicación en Facebook, la portavoz del Ministerio Público confirmó que es verídica. Aldana dijo que el único mecanismo que encuentra para protestar frente a esa decisión es renunciar al cargo. Seguimos actualizando el panorama internacional. Vamos a Bruselas, lo presenta Reuters a esta hora. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, completamente comprometida, respalda la nueva postura de Estados Unidos sobre Afganistán. Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, recibieron con beneplácito la decisión del presidente Trump de enviar más fuerzas a Afganistán como parte de una nueva estrategia que dijo requerirá de más tropas y financiamiento de socios de Estados Unidos. La agencia Reuters con información de Tokio. Japón pide aumentar presión para que Corea del Norte abandone su programa nuclear. Japón dijo que el mundo debe mantener presión sobre Corea del Norte para que refrene los programas de misiles, mientras Estados Unidos enfatizó que las opciones para la empobrecida nación asiática son la beligerancia o la prosperidad. Vamos a Argentina, lo presenta EFE. El exministro de Vido considera como persecución de Macri el juicio por tragedia ferroviaria. El legislador Julio De Vido, exministro kirchnerista de Planificación Federal, consideró que el juicio oral en su contra por un choque de tren en Buenos Aires que dejó 51 muertos en 2012, si recordamos, forma parte de una persecución del gobierno de Mauricio Macri. De Vido, que actualmente ocupa un escaño en la Cámara de Diputados de Argentina, se sentará pues en el banquillo de los acusados a partir del día 27 de septiembre, cuando se inicie el debate sobre su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. Una pausa no se parte de nuestra sintonía, regresaremos con sucesos. Así es, ya venimos, no se retiren. Con 31 minutos comenzamos la segunda parte de Primer Contacto en la voz de Elizabeth Márquez. Bien, seguimos revisando lo que es la prensa nacional. Vamos con el diario Ciudad Caracas a esta hora. Maduro enviará carta a Trump para mejorar las relaciones. El presidente Nicolás Maduro informó que tiene la intención de invitar al gobierno de Estados Unidos a emprender un diálogo respetuoso que permita la normalización de las relaciones. Entre comillas, sus palabras: le voy a enviar una carta a Trump, si la lee con buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar, fueron sus palabras. También tenemos por acá, denunció gran campaña mundial de difamación. Gestión de Juan Manuel Santos es la más fracasada, en más palabras del presidente Maduro, y anunció que CELAC promueve diálogo con la oposición. Cambiamos de información en el diario Ciudad Caracas, amigos, allí lo tienen. Seguimos con la tragedia en Choroní. La gobernación de Aragua informó que entre 10 y 15 personas se encuentran desaparecidas como consecuencia del deslave ocurrido en la carretera hacia Choroní por el desborde del río Las Mercedes. Para facilitar las labores de rescate, en las cuales se utilizan perros entrenados en la localización de personas atrapadas, se mantiene el cierre de la vía que va de Maracay a Choroní. Ortega Díaz acusa y Maduro pide detenerla. Es el gran titular del diario 2001 en su edición impresa.
Fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente salió de Colombia hacia Brasil para ratificar denuncias sobre ruptura de hilo constitucional en Venezuela. El presidente dijo que solicitará contra ella código rojo de Interpol. La fotografía del diario 2001. Rescatan a esposa de coronel. 5 secuestradores abatidos fue el saldo de la operación especial en el Valle para liberar a María Hernández, cónyuge de Alirio José Cruz Ortega, presidente de Logicasa. Bien, amigos, vamos a continuar con más información. Elizabeth Márquez. Sí, vamos con el diario Correo del Orinoco. Presidente Maduro ratifica el diálogo y pide apoyo del Papa para evitar invasión de Trump. Una rueda de prensa internacional donde Venezuela le habló al mundo. En el Palacio de Miraflores, periodistas nacionales e internacionales escucharon los planteamientos del jefe de Estado, quien respondió sus preguntas y las de colegas que atendieron vía video la invitación de nuestro país. Fue categórico el primer mandatario al señalar que la prioridad de su gobierno es la defensa de la soberanía e independencia de la patria. Al admitir que este es el peor momento de las relaciones con Estados Unidos, dijo no obstante estar dispuesto a hablar con su colega Donald Trump, porque quiere, entre comillas, que eso cambie para bien y nos ahorremos tensiones, conflictos y problemas, fueron las palabras del presidente Maduro. Anunció viaje a Rusia e insistió en que Venezuela seguirá en Mercosur. Actualizamos los portales informativos digitales y nos encontramos con que el INAMED prevé precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país. Tome previsiones. Actividad de la zona de convergencia intertropical origina nubosidad acompañada con precipitaciones de intensidad variable, algunas de ellas con actividad eléctrica en el país, siendo estas más frecuentes sobre la región central, Zuliana, llanos centrales y sur. Más información actualizada a esta hora, amigos. Santa Bárbara Airlines suspendió temporalmente ruta Caracas-Panamá. La aerolínea Santa Bárbara informó a través de un comunicado en la red social Twitter la suspensión de la ruta Caracas-Panamá-Caracas de forma temporal a partir del 1 de septiembre. Ministerio de Educación Universitaria otorgó 120,000 becas. La viceministra para el Vivir Bien Estudiantil, Hiroshima Vázquez, informó que el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ha otorgado más de 120,000 becas a través de diferentes programas que impulsa para atender a los estudiantes. Bien, amigos, más información. Vamos a Brasil. Lo presenta la agencia de noticias EFE, información actualizada. El Supremo brasileño acepta una denuncia contra el expresidente Fernando Collor por corrupción. La Corte Suprema de Brasil aceptó una denuncia contra el expresidente y actual senador Fernando Collor de Mello por los supuestos delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en un caso relacionado con la trama de corrupción en Petrobras, informaron fuentes judiciales. La segunda sala del máximo órgano de la justicia brasileña aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Fiscalía en la que se acusa a Collor de recibir 29 millones de reales, es decir, unos 9 millones de dólares, en supuestos sobornos derivados de la red corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal. La agencia española de noticias EFE, la fiscal de Guatemala amenaza con renunciar si quitan al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La fiscal general Telma Aldana anunció que presentará su dimisión si quitan al titular de la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala, Iván Velázquez, del mando de la institución. A través de una publicación en Facebook, la portavoz del Ministerio Público confirmó que es verídica. Aldana dijo que el único mecanismo que encuentra para protestar frente a esa decisión es renunciar al cargo. Seguimos actualizando el panorama internacional. Vamos a Bruselas, lo presenta Reuters a esta hora. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, completamente comprometida, respalda la nueva postura de Estados Unidos sobre Afganistán. Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, recibieron con beneplácito la decisión del presidente Trump de enviar más fuerzas a Afganistán como parte de una nueva estrategia que dijo requerirá de más tropas y financiamiento de socios
de Estados Unidos. La agencia Reuters con información de Tokio. Japón pide aumentar presión para que Corea del Norte abandone su programa nuclear. Japón dijo que el mundo debe mantener presión sobre Corea del Norte para que refrene los programas de misiles, mientras Estados Unidos enfatizó que las opciones para la empobrecida nación asiática son la beligerancia o la prosperidad. Vamos a Argentina, lo presenta EFE. El exministro de Vido considera como persecución de Macri el juicio por tragedia ferroviaria. El legislador Julio De Vido, exministro kirchnerista de Planificación Federal, consideró que el juicio oral en su contra por un choque de tren en Buenos Aires que dejó 51 muertos en 2012, si recordamos, forma parte de una persecución del gobierno de Mauricio Macri. De Vido, que actualmente ocupa un escaño en la Cámara de Diputados de Argentina, se sentará pues en el banquillo de los acusados a partir del día 27 de septiembre, cuando se inicie el debate sobre su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. Una pausa, no se aparte de nuestra sintonía, regresaremos con sucesos. Así es, ya venimos, no se retiren. Seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos información de sucesos. Lo hacemos con últimas noticias. Abatidos 5 choros. 5 presuntos secuestradores muertos fue el saldo que dejó la liberación de una mujer por funcionarios de la Brigada de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del Comando Anti-Extorsión y Secuestro, CONAS, durante la mañana de ayer en la Parroquia El Valle, municipio Libertador. Según información policial, la víctima María Hernández de Cruz, esposa del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Alirio José Cruz, presidente de la empresa Logicasa Sociedad Anónima, fue interceptada por delincuentes cuando se desplazaba en su camioneta marca Ford modelo Escape en horas de la noche del lunes en una zona no precisada por autoridades. Cerca de las 11 de la noche, antisociales se comunicaron con los familiares solicitando una alta suma de dólares para su liberación. De inmediato, efectivos policiales comenzaron las negociaciones y tras varias pesquisas lograron precisar el paradero de los captores. Comisiones se trasladaron hasta la parte alta del barrio San Antonio, sector Los Postes de El Valle. Allí los uniformados fueron atacados por los zampones desde una vivienda. Durante la refriega, 3 de los sospechosos fueron abatidos. 2 de ellos eran mujeres. La señora se encontraba en el inmueble y resultó ilesa. Sucesos en el diario 2001. Tirotean a joven para robarlo. Allí lo tienen en pantalla. Yonder José Tortosa Cervantes, de 18 años de edad, fue asesinado el sábado a las 8:30 de la noche en el sector Nuevo Horizonte de Catia por unos sujetos que lo tirotearon para robarle sus pertenencias. Los familiares del joven relataron que él, junto a un grupo de amigos, se dirigían a una fiesta en esa localidad cuando 2 sujetos a bordo de una moto los interceptaron y les ordenaron entregar todo lo que tenían. Los conocidos de Yonder, quienes presenciaron el asalto, contaron que él se resistió a entregar el bolso donde guardaba su teléfono celular, también dinero en efectivo y unos zapatos deportivos, por lo cual los criminales le propinaron un impacto de bala en la cabeza que le causó la muerte de forma inmediata. Vecinos lo linchan en Puente Gómez. Es el suceso de la verdad de Monagas. Alexander Palma, de 20 años, murió a manos de una comunidad cansada de los delitos que se cometen a diario sin recibir respuesta de los cuerpos de seguridad. Los habitantes de Puente Gómez en Boquerón golpearon al muchacho y le propinaron una herida en la nuca con un machete. Además, le quemaron la casa donde vivía junto a su familia. Bien, amigos, más información de sucesos. Metropolitano de Anzoátegui, de 9 balazos, asesinan a un obrero en su casa. El hecho ocurrió en Los Potocos de Barcelona. Ilvin Enrique Morocoima, de 36 años, fue asesinado la madrugada de ayer dentro de su rancho en la calle 4 del sector Los Potocos de Barcelona. La víctima pues recibió 9 impactos de bala en la cara, tórax, abdomen, brazos y cuello. La viuda Josleidy Rojas, de 18 años de edad, expresó que ellos estaban acostados con su hijo cuando escucharon que alguien estaba golpeando la puerta. Ilvin preguntó quién está ahí, pero como no le contestaron, le quitó el seguro a la puerta y en eso un sujeto entró.
Él comenzó a forcejear con el delincuente, quien sacó un arma de fuego y le disparó. Igualmente tenemos en otra información de sucesos, matan a sexagenario por resistirse a robo. Un hombre de 64 años de edad, identificado como Natividad Arévalo, murió en horas de la tarde de este martes. Policúa capturó a homicida de los hombres de El Colonial. El presunto asesino fue identificado como Alvin Eligio Méndez Márquez. Era detective activo del 6CPC. Testigos del hecho señalaron al hombre como autor del crimen cometido el pasado jueves. Bien, amigos, y antes de irnos a la pausa, vamos rapidito un poquito con tránsito. Aquí vía Twitter tenemos autopista Valle Coche, buena circulación. Igualmente, amigos, tenemos Principal de la Urbina, buena circulación. Y entrada de la Cotamil desde la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, también con buena circulación, Tito. Autopista Regional del Centro, accidente con vehículo a la altura del kilómetro 14 en la autopista regional, sentido Valencia, genera retraso, pues a tomar previsiones. Carabobo, colisión simple en el viaducto La Cabrera, kilómetro 123, sentido Caracas, Valencia, ocupa carril izquierdo, hay lluvia en el sector, hay que tomar previsiones, fuertes lluvias también reportan desde Aragua, Carabobo y una parte de Miranda. Así que precaución, por favor. Bueno, con esto nosotros nos vamos a la pausa. Ya venimos con más información. Ya venimos con el Rincón del Cierre. Bien, amigos, aquí estamos pues en el Rincón del Cierre, este momentito que tenemos de relax. Le damos una vueltita, pues, una reflexión, si se quiere, acerca del aspecto noticioso, y nosotros nos quedamos con el deporte, con la música, con el arte, el entretenimiento, con la tecnología. Ayer te mandaron saludos. Ajá, ¿quién me mandó saludos? Te mandó saludos Jenner. Ajá, Jenner. En mis labores, pues, los bancos, las cosas. Te mandó, había un muchacho simpaticísimo. Un trabajador venezolano. Un trabajador. Gracias, Jenner, por tu saludo. Que trabaja muchísimo, su familia. Creo que Jenner es medio caraquistoso, pues medio. Si tú pudiste vislumbrar eso, no creo que sea medio. O es completo o no es nada, ¿verdad, Jenner? Bueno. Así que, ese es amigo mío. Bueno, ese es amigo tuyo. Así, mándale saludos a Elisa Batino. Bueno. Bueno, está bien, pues. Gracias, Jenner. Cariños para ti y para toda tu familia. Muchas bendiciones. Y a toda esa gente que todos los días nos escriben, nos mandan saludos. De verdad que el afecto de ustedes a uno se le hincha el corazón. Así es. Arranque, pues. Iniciamos con Líder. Dele, pues. Sí, señor. La grúa de Houston es la información que abre hoy Diario Líder. Tenemos que Marwin González ha sido el bateador más oportuno de los Astros y sus 72 carreras impulsadas representan el tope para el club que comanda el oeste de la Americana. Sí, señora, allí lo tienen bien grandote, ¿no? También tenemos, no vea la contraportada, compañero. También tenemos en más de Diario Líder, el Barça lo demandó. Escuchen esto. El equipo español introdujo querella y le exige a Neymar, Tito, le exige a Neymar el pago, ay, esto duele, de 31 millones de euros. Ay, madre santa, eso le pasa por bocón. Tenía que ser del Barcelona por bocón, porque se le fue el yoyo en una fiesta en casa de Messi el fin de semana pasado y todo iba a quedar tabla, pero entonces como se puso de bocón, ahora le dijo, págame la prima, papá, y la tienes que pagar tú. 10 millones más lo que tú acabas de decir de dólares. No, 31 millones de euros. De euros. Bueno. Ni siquiera dólares, euros. De euros. Vas a tener que meter bastantes goles. Bastantes goles vas a tener que meter. Por otro lado, Salomón Rondón, en más información, anotó en la Copa de Inglaterra. Y bueno, aquí viene una noticia triste que creo que también la tienes tú allí en Meridiano. Aquí mi sentido pésame pues a la gente del Magallanes. Claro. Porque este señor era una voz icónica para el Magallanes. Se apagó la voz del gran Felo Ramírez. Sí, así es. Nosotros corresponde ahora a Meridiano. Meridiano también lo tiene en primera. Vamos a arrancar por el gran titular, por supuesto, por la jerarquía y por lo que dice, decirles que Criollos brillan en el remate de la campaña. Segundas partes sí son buenas. Imagínense ustedes el rol que está desempeñando José Altuve, Odubel Herrera.
Gerardo Parra se han mantenido encendidos en la segunda mitad de la zafra. El camarero de los Astros y actual puntero ofensivo de la Americana acumula en este trayecto 396 de averaje, más explosivo de todas las mayores. En la parte inferior de sus pantallas, ahí ven en la derecha el recuadro negro, pues ahí dice: falleció Felo Ramírez, voz inmortal, voz icónica del béisbol del Caribe, de Grandes Ligas, voz icónica del Magallanes. Había que reconoció mucho el trabajo de Dave Parker, lo recordamos, los comentarios, sus columnas, así que paz pues a su alma, que en paz descanse, y nuestra solidaridad con sus familiares. Definitivamente un hombre del periodismo, un hombre del deporte que hay que reconocerle su trayectoria. Y por supuesto los magallaneros, de una u otra manera nos encontramos reflejados en ese excelente trabajo deportivo que hizo Felo Ramírez. Y también tienen ese luto porque por supuesto representaba algo importante para el Magallanes. Así es. Bueno, cambiamos de información, amigos, y de esa información triste pues vamos a una información que tiene que ver con la vida. Y bueno, desarrollan un parche, ¿sí? Un parche inyectable para reparar el tejido de órganos dañados. ¡Qué interesante! Científicos en Canadá han desarrollado parches sintéticos inyectables capaces de reparar a través de técnicas no invasivas el tejido de órganos dañados. La investigación, desarrollada por un equipo de ingenieros biomédicos de la Universidad de Toronto, abre la puerta a la curación de órganos con una especie de tirita, algo mucho más pequeña que un sello de correos. Imagínense ustedes. El tratamiento de, por ejemplo, un corazón dañado por un infarto al miocardio con células regenerativas o tejidos normalmente requiere una intervención quirúrgica invasiva, explica la experta al frente del proyecto. Para evitar esta invasión, para evitar este tipo de operaciones que regularmente se hacen a corazón abierto, su equipo de investigadores ha desarrollado una técnica que permite inyectar con una jeringa el parche reparador. Diminutas y finas láminas tridimensionales fabricadas con polímeros biocompatibles y biodegradables que replican con exactitud el tejido humano y reparan pues ese daño que de una u otra manera pudo ser ocasionado por un infarto al miocardio. Qué bueno, y lo mejor de todo, Tito, es que es una técnica nada invasiva para el organismo. Así es. Así que ahí no va a haber susto. Mínimo invasivo. Un parchecito y se regenera ese tejido dañado. Así es. Cambiamos de información, por supuesto. Y vamos ahora a hablar de una banda que están de vuelta con nueva música. Hablamos de 30 Seconds. Sí, señor, esta banda norteamericana, liderada por su vocalista, el actor y músico Jared Leto, presentó Walk on Water, el primer single de su nuevo álbum, aún sin título, y este es el primer trabajo discográfico de la agrupación en 4 años, desde su último álbum Love, Lost Faith, Más Dreams. En un comunicado, pues tenemos que el oscarizado actor se refirió al nuevo trabajo musical de la banda y enfatizó que Walk on Water es una canción sobre la libertad, sobre la persistencia, sobre el cambio y sobre luchar por lo que crees. Es una llamada a las armas del optimismo y la esperanza, partes integrales del sueño americano. Junto al nuevo tema, la agrupación develó un video donde se recopilan múltiples fragmentos registrados el pasado 4 de julio en diferentes puntos de Estados Unidos, en el que se muestran las diferentes formas de celebrar el Día de la Independencia en Norteamérica. El grupo contó con la participación de más de 10,000 aportaciones grabadas de personas en 50 estados de los Estados Unidos y Puerto Rico en su nuevo single. Amigos, nos queda corto tiempo, así que gracias por la sintonía, que tengan un día chéverísimo con buena vibra. Así es, que sea un día maravilloso, lleno de bendiciones. Se te quiere Venezuela, será hasta mañana tempranito, 6 en punto de la mañana. Hasta mañana.